Desde tiempos interminables, el ser humano cumple un ciclo a lo largo de su vida. Nace, crece, desarrolla su gusto musical, se reproduce y muere. Pero ¿qué pasa cuando una sola persona logra desarrollar varios gustos musicales y no solo para escucharlo, sino también para llevarlos a cabo? Él es Abel Gayer, mi profesor de bandas en la adolescencia. Conocido por ser el bajista de la popular banda costarricense Gandhi, la cual ya de por sí cuenta con una discografía bastante variada en estilos y géneros. Además de eso, a lo largo de los más de 30 años, también ha participado de otros proyectos igual de diversificados, y durante más de 25 años ha ejercido la docencia del instrumento que lo ha llevado a donde está hoy, el bajo eléctrico, enseñándolo tanto de forma individual como en academias como el proyecto School of Rock en 2011 y la Academia de Música Bandsback PMC desde 2013 hasta la actualidad. Ahí estuve yo. El día de hoy vamos a indagar en su historia y su obra, buscando así las distintas influencias que lo han llevado a los diversos resultados y así poder analizar cómo sus influencias musicales y sus experiencias colaborativas han incidido en sus procesos de creación e interpretación musical. Para ello, hicimos una investigación de su obra y su carrera a través de noticias, artículos y entrevistas que se pueden encontrar en los distintos sitios de internet. También vamos a realizar distintos análisis musicales comparativos entre su obra y la música que suena en el día a día, tanto de él como de sus colaboradores. Y por último, pero más importante, tendremos la visión de su propia perspectiva en todos estos temas, a través de una entrevista que pudimos realizarle el día 9 de abril. El motivo por el cual se llevó a cabo esta investigación es que el estudio de las influencias musicales en artistas contemporáneos es relevante porque permite comprender de manera fundamentada los procesos mediante los cuales se construye la creación de sus obras musicales. Analizar este fenómeno en un contexto concreto, como el del músico costarricense Abel Gayer, aporta conocimiento aplicable tanto al análisis musical como a la comprensión de las prácticas artísticas actuales. Esta investigación también es importante porque aporta al campo de la educación musical, al evidenciar cómo las influencias musicales y las experiencias previas afectan en la forma en que un músico no solo crea, sino también transmite el conocimiento. Esto permite generar recursos útiles para el desarrollo de metodologías de enseñanza más contextualizadas y significativas. Y finalmente, el abordar las influencias de las dinámicas colaborativas en agrupaciones como Gandhi resulta pertinente, ya que visibiliza el papel del entorno social y profesional en la construcción conjunta de la música. Esto amplía la comprensión de la música como práctica cultural, aportando valor a estudios tanto académicos como artísticos del contexto costarricense. Sin más que hablar, empecemos. Abel Gayer nace en el año 1972. Su padre fue un aficionado de la música a quien le gustaba tocar la guitarra y cantar. Abel crecería experimentando con el instrumento de su padre, pero sería ahí donde descubriría su verdadera pasión. Sé con una guitarra acústica, pero no tocando guitarra acústica, sino que yo agarraba la guitarra acústica y mi papá la tocaba, sí, como agarrar así esto, que de hecho, bueno, esta era la de mi papá, tocaba así, digamos. ¿Verdad? Sí. Yo siempre ya estaba pensando que quería tocar guitarra, pero yo también en ese momento ni sabía la diferencia entre una guitarra y un bajo, ¿verdad? Hasta que veo a Iron Maiden y veo un concierto de Iron Maiden y veo el bajista acá, ¿verdad? Entonces
ahí yo digo, yo quiero tocar el bajo. O sea, yo quiero tocar lo que está tocando Steve Harris. Ajá. Y entonces sí fue muy, muy loco, porque como que desde el principio me enfoqué y digo, yo quiero tocar es el bajo. Ya sé que no es batería, ya sé que no es guitarra, y eso no pasa casi nunca, o sea, pasa poco, porque muchas veces se empieza con un instrumento y se pasa a otro, pero en este caso, cuando yo le decía a mis papás, yo quiero tocar bajo, mi papá que tocaba guitarra acústica me decía, pero aprenda guitarra primero, y yo, no, yo quiero bajo, y mi papá, pero es que el bajo, boom, 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 ¿verdad? Dum, dum. Y yo, sí, claro, y que tienes que tocar en una banda, y no es lo mismo, ¿verdad? Que digamos usted con la guitarra va y toca en una fiesta, ¿verdad? O algo así. Y yo, bueno, no, yo quiero tocar en una banda, quiero tocar en una banda de rock, ojalá una banda de metal. Porque siempre me llamó mucho la atención. En realidad, la verdad es que a mí me gusta la música desde muy pequeño. Siempre, de hecho, cuento esta anécdota. O sea, yo lo que me metió más que todo en el rock fue cuando salió, bueno, mi primer disco fue un disco de Kiss, de la banda Kiss, que traía I Was Made for Loving You. Esa, ¿verdad? Y yo tenía como 9 años, y esa fue como el primer regalo así de un disco de vinil, que todavía lo tengo por ahí, el disco. Y ahí empecé a escuchar mucho, especialmente rock y pop, ¿verdad? Estaba hablando de 1981. Después ya comencé a comprar discos, comencé a enfiebrarme con eso, y compré, creo que el siguiente que me regalaron fue uno de los Beatles, Abbey Road, que es un disco fabuloso, ¿verdad? Entonces mezclaba también un poco con pop, Duran Duran, que tiene unos bajos espectaculares. Después ya un poco más rockero, como Def Leppard, Quiet Riot, Motley Crue. Desde muy joven mostró interés por géneros como el rock o el heavy metal, lo cual lo llevaría a formar su primera banda a los 16 años, llamada Viuda Negra. Cuando empiezo a tocar bajo, de una vez con unos primos armo un grupo que se llama Viuda Negra, que es, bueno, que tocamos en Cráneo Metal y todos esos conciertos famosos de los 90s del metal nacional, que fue muy perseguido después del evento de la Fosforera, que bueno, eso es una historia como para otro documental completo, ¿verdad? Sí. Pero fueron épocas interesantes de la música, del rock especialmente, y el rock pesado en Costa Rica. Como siempre, igual que ahora, desde esos tiempos también había muchos grupos que tocaban mucha música, digamos covers. Entonces era como quijotada, ¿verdad? A uno lo que le gustaba era hacer música original. Esa espinita de la parte creativa desde el principio venía, porque para mí eso era lo bonito, que la música fuera un canal de expresión, no nada más replicar cosas que ya existían. Entonces con Viuda Negra pues fueron como 5 o 6 años de estar tocando, inicios de los 90s, y creo que lo primero que toqué fue un concierto en el cole, que fue como con compañeros del cole. Hicimos un concierto en uno de esos noches de talento y tocamos una pieza de Metallica y una pieza de Judas Priest y otra de los Beastie Boys. Eso fue, y el grupo le habíamos puesto Caos, pero solo tuvimos esa presentación, y ya después ya armamos el grupo de Viuda Negra, que era música original. Las influencias con Viuda Negra definitivamente eran esas, las primeras influencias mías, especialmente en el metal, que era Iron Maiden, Metallica, Halloween, y rock pesado en general, pero sí, ya desde el principio sí llevábamos la consigna y la carta de hacer metal en español. O sea, a pesar de que no conocía tantos grupos de metal en español, las letras eran en español, pero siempre como llevando un poco esa línea. Después, en la segunda mitad de Viuda Negra, ya tirando hacia el final, comenzamos a escuchar mucho Héroes del Silencio, y el grupo, digamos, tal vez fue un poco menos metal, y nos dimos cuenta que había un muy buen rock. O sea, comenzamos a darnos cuenta que en los 90s especialmente ya existía, pero para nosotros aquí en Costa Rica, que la verdad es que me considero que es un país bastante enajenado, pero yo pienso que en los 90s hubo varios fenómenos interesantes, y por ejemplo uno de los fenómenos importantes que creo que apoyaron mucho la música en español, el rock en español, fue MTV Latino. Al meter un poquito más de eso, comenzó a crecer mucho aquí en Costa Rica el gusto por el rock en español y por el rock latinoamericano, como
Aterciopelados, Molotov, Caifanes, Soda Stereo. Y ya algunos comenzamos también a estudiar un poquito más para atrás otras cosas, ¿verdad? Como Spinetta, Sui Generis y cosas que habían pasado desde antes, pero que aquí llegaban. No digo que no llegara y que alguna gente no la escuchara, pero eran nichos muy pequeños. Pero por dicha pienso yo que eso que sucede en los 90s, que comienza ya a venir más música de México y de Argentina, de Colombia, nos abre los ojos también, y el mismo Héroes del Silencio, que es de España, de que también el rock se puede hacer en nuestro idioma. Sería en el año 1996 y después de la separación de Viuda Negra, cuando recibiría la invitación para formar parte de la banda que marcaría su vida. Sin embargo, esta estaba encaminada en el desarrollo de su primer álbum, el cual estaba ya casi terminado y limitado por los aportes que éste pudiera dar. Gandhi empieza en el 93, yo todavía en ese tiempo estoy con Viuda Negra. Viuda Negra se deshace en el 95 y a mí me llama Federico en el 96 para ser parte de Gandhi. Y a mí me llamó mucho la atención, nos reunimos y me llamó mucho la atención. Bueno, yo ya los conocía y los había escuchado en vivo y me gustaba, pero me llamó mucho la atención que tenían proyectos muy concretos y ya estaban sobre la marcha, ya estaban empezando a grabar el primer disco ese, El Jardín del Corazón, y eso me gustaba mucho porque, como les decía antes, era muy difícil en realidad en esos tiempos grabar, pero ya el Parque acababa de sacar un disco, el primer disco, El Hombre Azul. Hormigas en la Pared había sacado un cassette, o sea, de repente era como, ya empieza a haber posibilidades y claro, hay que ponerle, hay que ahorrar, o sea, no ocupamos un contrato disquero necesariamente, podemos hacerlo de manera independiente, pedimos plata prestada, etc. Bueno, entonces ellos tenían este plan de ya básicamente yo entraba al grupo para grabar un disco y además ya había un concierto como al mes, que de hecho se cumple el 25 de abril, cumplo 30 años de ese concierto, en un bar que se llamaba Nicos, en Escazú, que ya no existe, en el centro comercial del Cruce de Escazú, pero ahí se daban muchos conciertos de música nacional, de música. Pero bueno, entro, o sea, me gustó mucho ver que ellos tenían como un norte muy claro, lo cual sí me parece muy bien. Entonces obviamente yo no me iba a poner a hacer muchos aportes para este primer disco, pero sí fue muy interesante y muy bonito que el primer ensayo para mí fue esencial para sentirme como en casa, porque sí recuerdo que llegué con algunas propuestas para las piezas que ya había estudiado y que iba a empezar a ensayar, que sí entraron dentro del disco. Por ejemplo, no sé, que en la pieza del payaso había una parte de bajo, entonces yo la propuse, luego en la parte mientras tanto también metí un solito de bajo. Recuerdo que las paradas de unos acentos que hay a la mitad. Yo propuse, porque la pieza para mí venía siempre de principio a fin así, entonces esos acentos que están como antes del solo de guitarra, recuerdo haberlos propuesto y recuerdo haber tenido muy buena respuesta de parte de ellos. Probemos, sí, claro, y eso para mí fue esencial. Yo digo, bueno, ok, tal vez en este momento no estoy aportando una pieza nueva, pero sí hay arreglos y cosas y yo necesito estar en un grupo donde yo sienta, primero que todo, que es algo democrático en cuanto a las decisiones. O sea, estoy entrando a algo, pero desde que entro ya soy parte ya soy la cuarta parte de este grupo, y en cuanto a toma de decisiones y en cuanto a partes creativas, y sino que también sí, que era tomado en cuenta las sugerencias, porque un grupo se trabaja así, tampoco uno llega a imponer nada, sino a sugerir, y probamos, y eso me gustó mucho, que Gandhi lo tenía,
y siempre lo sigue teniendo, y todavía por eso es un grupo de los pocos grupos, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, donde los 4 componemos, los 4 escribimos letras, a veces juntos, a veces por separado, pero donde todos arreglamos y todos metemos la cuchara, y eso yo creo que ha hecho el grupo muy particular, y además creo que es parte del secreto de que estemos los 4 todavía contentos, con ganas de seguir haciendo nueva música y nuevos proyectos. Entonces, bueno, sí, ¿no? Eso, entro en el 96, hago un concierto y empiezo a grabar de una vez ese disco. Ya para el segundo disco, en Páginas Perdidas, ya hay apertura, digamos que estamos reunidos mostrando piezas, y yo muestro unas piezas mías, también son bienvenidas, como es En el Ático y la trilogía, ¿verdad? Bueno, parte de esas piezas las colaboramos y las trabajamos juntos, pero fueron ideas que llevé yo, y ahí fue donde yo dije, ok, corroboré, muy bien, estamos donde tenemos que estar, porque para mí eso era esencial. La banda costarricense Gandhi, siendo considerada por muchos la mejor banda de rock de Costa Rica, está conformada por 4 integrantes, con influencias y estilos musicales que a veces pueden chocar, pero es esto lo que marca el estilo único de la banda. Claro, totalmente. Yo creo que los 4, a pesar de que es que el rock como tal es algo muy amplio, ¿verdad? O la música en general, con todas sus vertientes. Entonces, en cierta forma, de alguna manera, hacemos intersección en diferentes puntos donde a algunos nos gusta lo mismo, pero no necesariamente todo lo que oye el otro. O tal vez no es que no nos guste, en general nos gusta la música bien hecha, y a los 4 somos muy abiertos de mente en ese sentido, pero sí tenemos preferencias. Y por ejemplo, yo sé que Fede es muy jazzero, o también le ha gustado mucho los guitarristas de rock, digamos todos estos los dioses de la guitarra, ¿verdad? Steve Vai, Joe Satriani, ¿verdad? Pero a todos nos gusta eso, lo que pasa es que él lo ha estudiado a fondo, ¿verdad? A Máximo, a mí nos gusta mucho el rock progresivo, y el metal también, pero también otras cosas. Luis, digamos, siempre le ha gustado más, también es muy rockero, pero también le ha gustado más el pop, digamos, fan a muerte de Michael Jackson, por ejemplo. No es que a los demás no nos guste, o sea, por supuesto que hemos aprendido mucho de la música, pero yo creo que es eso, tener los oídos abiertos y siempre tener bueno, valga la redundancia, la apertura para otras cosas. Y por supuesto que hay cosas que o sea, siempre hemos compartido mucha música, oyeron tal cosa, a veces alguien descubre algo, y todavía hoy por hoy alguien le pasa el link a alguien, ¿viste el nuevo proyecto? Les Claypool con Sean Lennon y tal cosa, entonces uno, qué chiva, tal vez. Y a veces uno tal vez lleva esa influencia de alguna manera a otro lugar también. Parte importante, me parece a mí, de lo que es trabajar en colectivo. Trabajar en grupo es muy complicado. Es complicado, es cierto. Tiene muchas cosas que a veces se vuelven difíciles a la hora de la toma de decisiones, por ejemplo, pero también es enriquecedor. Pero Gandhi no es su único proyecto. En el año 2007 se uniría a la banda Parque en el Espacio para la grabación de su segundo álbum titulado Hello Hello. Y con Parque en el Espacio fue vacilón. Yo creo que a mí me llamaron un día para un concierto en el Cine Variedades, donde para cubrir, creo que a Molde, que era el bajista que estaba tocando con Parque en el Espacio. Y en Parque en el Espacio había tenido varias facetas, algunas era solo zurdo, con otro más de Lolo, que hacían como varas más electrónicas. Entonces ya cuando entramos aquí, y bueno, yo después de ese concierto me quedo con ellos, o sea, me dicen que si puedo tocar otro concierto, y al final cuando me di cuenta ya estaba metido entre ellos, y éramos Camilo Poltroneri en la guitarra, Wash, el baterista de Evolución, y yo. Entonces especialmente pienso que por tener esos 3 elementos, Camilo, que es muy rockero también, y Wash y yo, el grupo ya pasa como un trip hop, ya le llamamos a un trip rock, porque era como un poco trippy, pero sí definitivamente sonaba como un rock más pesadito, y eso yo creo que son cosas que uno no se puede sacudir tan fácilmente. Claro. A pesar de no ser rock pesado, sí había mucha influencia también de grupos como Radiohead, y a pesar de que el nombre es en español, Parque en el Espacio, la música era en inglés, las letras las hacía zurdo, y él llegaba también con la música, con acordes, y nosotros comenzábamos a trabajar juntos también los arreglos, en ensayo principalmente, y maquetas, y
Y así fue. De hecho, el primer disco fue un disco en concierto, grabado en Descafé, en Descafé de San Pedro, cuando existía el Descafé en San Pedro. Y es el primer disco en el que estamos como grupo. Había otro disco de esa versión previa que te digo que no era tanto como grupo de rock. Este es el Hello Hello. Y a mí me encanta. O sea, la música de Parque del Espacio me parece, las piezas me parecen un viaje. Fue una etapa muy especial. Sería bonito algún día hacer un concierto, encontrarnos y tocar un poco, pero sí fue vacilón, como decís vos, ya a nivel macro, lo que estaba pasando en esos tiempos, tal vez antes de 424, como te digo, fue como en 2007, 2008, 2009, y estos grupos Alphabetics, todos estos, yo creo que Parque del Espacio estuvo un poco antes, entonces como que estábamos en esa vara, no era como, a pesar de que a veces estábamos en festivales también junto con Gandhi, Evolución, de repente era un poquito más, digamos, indie, ¿verdad? Como esa ola que se comenzó a dar mucho aquí en esos tiempos. En el año 2008 formaría parte del trío Villegas, donde compartiría con una de sus grandes influencias de la adolescencia, Bernal Villegas, músico de importantes bandas de los 80s y 90s como Humanos, Modelo para Armar, 50 al Norte y Suite Doble. Justamente, qué vacilón. Acabo de hablar con Bernal Villegas porque vamos a montar algo ahí de una pieza que hicimos juntos que se llama Sembrado en Cruz, que fue inspirada en el libro de Los Peor de Fernando Contreras. Entonces me estaba pasando la pieza que hace mucho no la escuchaba y me pareció muy lindo. Y bueno, eso me llevó un poco como a esos tiempos, justamente, pero es que hace nada, antes de esta entrevista estaba hablando con él. Y para mí le decía yo, qué increíble, es que siempre se lo digo, no solo era un ídolo, sino que sigue siendo para mí un ícono y alguien a seguir, pero como no solo él como músico, sino como ser humano, ¿verdad? Entonces es como que siempre tengo algo que aprender de Bernal. Y bueno, en ese momento, en el 2008, 2007, cuando él me llama, a mí, bueno, primero me sentí súper halagado. Yo me está llamando Bernal Villegas y quiere que hagamos un proyecto y que yo grabe el disco y que toquemos, hacer un trío con Carlos Morales. Y bueno, sinceramente, yo decía, bueno, despiértenme de este sueño, ¿verdad? O sea, porque era como, sí, que de repente ya el ídolo, desde que yo iba a verlo desde que estaba en el colegio, los conciertos ahí, de hecho conciertos de Modelo para el Mar, conciertos de 50, y en 50 al Norte estaba uno de mis profes, que era Chalo Trejos, que también lo admiro muchísimo y lo respeto totalmente, ¿verdad? Entonces de repente decir, bueno, este me está llamando, ¿qué es lo que yo le puedo aportar a este proyecto que no le puedo aportar de otras personas, o qué es lo diferente que puedo yo hacer? Ya después entendí, sí, es como un disco, viene siendo como una continuación, porque él en el medio, entre 50 al Norte y este disco de Villegas, lo que tuvo fue Suite Doble, que es también un proyecto lindísimo, un grupo lindísimo, pero sí tiende a algo un poquito más suave, y además con la voz de Marta es un poco más dulce, ¿verdad? De repente aquí es él cantando otra vez, Bernal, lo cual a mí me encanta, él no se considera cantante, siempre me lo dice, yo por supuesto que sí lo es, porque para mí él tiene un timbre de voz y una cosa muy particular, y para mí lo que un cantante tiene que tener es eso, tiene que tener identidad, tiene que tener una voz propia, y eso la tiene él, especialmente cuando él compone sus propias piezas, ¿verdad? Entonces, cuando entro a este proyecto de Villegas, lo primero que hago es reunirme mucho con Bernal y primero trabajar las piezas bajo y guitarra. Y yo siempre le digo, para mí he tenido profes muy buenos, ¿verdad? Chalo, Jalilo, y tuve un profe sueco muy bueno, Richard Malmsten se llama, que vivió un tiempo aquí en Costa Rica, y con él aprendí un poquito de jazz y otras cosas que no había aprendido antes. Pero con Bernal poner en práctica ciertas cosas, creo que a mí me hizo un antes y un después como bajista,
He aprendido con productores también, con Sao Romo, con Stevie Salas, que es guitarrista, pero tocar con gente, tocar con bateristas lo hace uno tallarse mucho, pero Bernal tiene una visión de la música tan bonito como él cuando compone. Él está pensando no solo como guitarrista, como cantante, sino como en el todo. Él quiere oír como lo hacen las composiciones clásicas, por ejemplo, donde, bueno, puede que haya un solista igual en alguna parte, pero usted está oyendo donde este responde acá y aquí hay un contrapunto por esta parte, y de repente los violines hacen esto mientras el cello hace esta otra cosa, ¿verdad? Y las trompetas hacen, y la percusión. Bueno, pues él ve la música así, y yo aprendí a ver la música también de esa manera, no nada más como, bueno, mae, yo toco el bajo y toco la guitarra y dele un 2, 3 queso y vámonos y mae, chivísimo, hagamos un montón de solos. No. Oigamos, escuchemos, aquí este hace esto, este responde. Teníamos una analogía vacilona que era relacionada con el fútbol, que es como que si él decía, si yo voy para adelante, no sé, hacer un solo, no es que él fuera caminando para adelante, pero musicalmente hablando, salir un poco más protagónico, yo me echo un poco más para atrás junto con la batería y cubro ahí el área. O sea, hay que cubrir el área, pues somos solo 3. En una orquesta tenés un ensamble gigante y un sinfín de posibilidades musicales para trabajar, pero cuando sos un bajo, una guitarra y un baterista, tenés que ver cómo abarcar todo eso. Entonces de repente me decía, no, ahora usted va para adelante y aquí usted hace una melodía y aquí usted va un solo, yo me echo para atrás. Entonces todas esas dinámicas las aprendí mucho con él y las trabajamos mucho. Gran parte de las líneas de bajo de ese disco las trabajamos juntos. Él me mostraba cosas que yo decía, madre, qué vacilón, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer esto aquí. Siempre con una visión muy melódica del bajo, sin perder de vista, obviamente, el peso y el acompañamiento que no podemos tampoco aflojar ahí como bajistas. Entonces básicamente, aunque la música eran composiciones, la música del disco era una composición y autoría de Bernal, creo que todos de alguna manera en arreglos aportamos de una manera muy sabrosa en ese disco. En el año 2017 se uniría a la superbanda de metal The Corset, la cual junta integrantes de bandas como Señor Tijeras, Dream of Fire, Time's Forgetting y por supuesto Gandhi. Pues sí, yo este proyecto arranca yo fui el último en entrar al proyecto, curiosamente. O sea, ellos ya tenían bastante avanzado y creo que en algún momento también iba a tocar Chalo, o por lo menos se había pensado en eso. Y en el momento ya, creo que tal vez el mismo Chalo, al ser menos metalero, no sé si el mismo Mae, si él mismo declinó, y Máximo propuso que por qué no me decían a mí, ¿verdad? Y entonces ya Máximo estaba en ese proyecto. Y claro, a mí me encantó. Para mí fue un poco así como volver a las raíces, y me di bastantes gustos. De hecho, como vacila el mismo Juanpa, aunque hay 2 guitarras, ese disco tiene más solos de bajo que de guitarra. Tiene unos solos de bajo y yo cada uno de los, especialmente hay 2 solos en 2 piezas que yo básicamente pienso que estoy haciéndole un poco de tributo. O sea, es un mix, ¿verdad?, de influencias que uno tiene, pero en una le hago un poco más tributo a Cliff de Metallica y en otra le hago más a Harris de Maiden, porque sí fue como el enfoque más ¿verdad? Eso, digamos, en cuanto a los solos, pero tocando, aunque la música no se parece a ninguno de esos 2 grupos, hay cosas como de la actitud, que sí, el sonido, etcétera, que sí es muy, muy metalero, de influencia de la original, pero ya digamos un poco más remasticado con otras influencias de los otros integrantes, ¿verdad? Entonces para mí fue como cuando agarré la oportunidad, fue más que todo algo para pasarla bien y tocar algo que me hacía mucha gracia, pero en la parte creativa, cuando estuvimos grabando, me di esos gustos de proponer ahí unos solos y todo, a pesar de que las piezas ya estaban compuestas, en su gran mayoría. Entonces, un poco fue más como... De hecho, es una de las veces que he grabado de la manera más rara, porque casi siempre soy de los primeros en grabar. O grabamos todos juntos, o las bases, bajo, batería, o grabo la batería y a veces grabo el bajo. Y yo creo que aquí yo fui el último en grabar, básicamente. Entonces yo ahí era donde yo veía, fue muy interesante porque escuchaba espacios donde podía hacer algo, algo diferente. Entonces eso como que fue una forma diferente de entrarle a un grupo. Muchas veces ensayamos primero y
le damos vuelta a las piezas. En este caso, para mí, por lo menos en mi caso, fue agarrar y oír algo que ya estaba casi listo, pero faltaba el bajo. Entonces era como un enfoque diferente. Déjeme en paz porque voy a dormir. En el año 2013 formaría junto a su primo, el contrabajista Alberto Moreno, el dúo Mimayato, de música progresiva, en la cual las notas graves son protagonistas y con el cual continúa hasta el día de hoy. Estamos, sí, es como en el 2013 que empezamos, estamos en una fiesta como de Alberto Moreno, es mi primo, entonces estamos en una fiesta familiar, yo creo que era el cumpleaños de mi hermano, y estábamos hablando sobre como él es contrabajista, en ese momento él tocaba con la Orquesta Sinfónica de Heredia, pero él me contaba que tenía algunas piezas que estaba trabajando para el contrabajo, y yo también ya hace rato tenía ideas de hacer algo con el bajo, ¿verdad? Alguna pieza, y se nos ocurrió juntarnos y hacer una pieza. Yo le digo, hagamos una pieza juntos, sería un experimento muy chido, bajo y contrabajo. Realmente yo no conocía algún proyecto de ese tipo, pero realmente fue algo como para jugar y para vacilar, literalmente play music, ¿verdad? Explorar, experimentar. Y yo llevaba una línea bajo que ahí la tenía, no sabía si la iba a usar para algo, y la llevé al ensayo y mi primo comenzó a tocar encima y terminó siendo lo que es la primera pieza de ese disco, que es la fuga del Dr. Chapuis. Y él comenzó a tocar encima sobre eso y muy rápidamente fluyó de una manera muy natural, muy cool. Entonces a partir de eso fue como dijimos, no, esto salió muy bien, hagamos otra pieza, y hagamos otra pieza, no, y hagamos un disco, y hagamos un concierto, y hagamos todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Ha sido un espacio especial para nosotros de exploración, y también había una razón al principio cuando nosotros también decidimos juntarnos y hacer una pieza. Los dos somos profesores de nuestro instrumento, y él es profesor en este momento en el Castella, en la UCR, en el CINEM. En ese momento era profesor en el CINEM, y nosotros decíamos, qué bonito hacer algo. Usted ha visto que muchas veces la gente dice, es que yo no oigo el bajo. ¿Cuál es el bajo? Ahora ya nosotros vacilamos con eso. Bueno, póngale Mimayato, y más bien ahí todo lo que están oyendo son bajos, es bajo y contrabajo, y ahí no vas a escuchar nada más. Bueno, a menos de que ya haya una colaboración, que se han hecho colaboraciones a futuro, ¿verdad? Se hicieron después. Pero la idea de nosotros era un poco como sacar el bajo también de su zona de confort, digamos, de acompañamiento, en ambos ensambles, en el ensamble clásico como contrabajista, y en el ensamble, digamos, de una banda de rock, en mi caso, como el bajo en Gandhi, y ser más bien las voces cantantes, porque además en su gran mayoría es música instrumental, entonces como la voz que va a contar la historia y el concepto que hay atrás de todo esto, que se fue también creando paralelamente con la música. Yo soy el rey. Viene muy paralelamente con la misma música, o sea, nada más que la cosa se le va dando forma con el tiempo. Y además, al ser Mimayato un proyecto paralelo de, digamos, no necesariamente a lo que más le dediquemos nosotros tiempo en nuestra semana, entonces se fue diciendo como decimos nosotros vacilando, decimos los tiempos de Mimayato son tiempos particulares, y son tiempos donde nos juntamos él y yo y hacemos cosas y tenemos ideas, y básicamente se va formando una visión de que Mimayato no es solo música y no solo un bajo y un contrabajo. De hecho, nunca quisimos darle un énfasis como de una cosa virtuosa de velocidad o de rajarse con el instrumento, sino más bien como de que los instrumentos pudieran en realidad ser literalmente el instrumento, la palabra lo dice, la herramienta para contar las historias o estas ideas que tenemos. Pero lo vacilón es que viene paralelo con la misma creación de la música, y eso es lo bonito, no es como una cosa forzada, sino que cuando estábamos tocando la fuga del Dr. Chapuis, que no se llamaba así, no tenía nombre, nada más estábamos tocando de repente estábamos tocando, paramos y decimos, qué vacilón, suena como que alguien estuviera escapando aquí, o como que una cosa de detectives, y
Y de repente creo que estaba hablando de eso y yo le digo, mae, no, este es un mae que se está escapando, pero se está escapando de un hospital psiquiátrico, mae, lo vienen persiguiendo y el mae lo van a agarrar y está en los pasillos de las camas de hospital y todo. Porque tiene, obviamente, la música trae también algunos elementos que suenan como a locura, ¿verdad? Y todo el concepto en general habla un poco sobre la locura, o lo que llama locura la sociedad, ¿verdad?, en la que vivimos, que es cualquier persona, o cualquier persona que se tiende a salir de la línea y hace cosas diferentes, como le decimos, un loco, ¿verdad? Cualquier persona que se quiera salir del cajón, lo devuelven a golpes, o desde que son pequeños, porque así está hecha la educación, desgraciadamente esa es la educación en la que nosotros fuimos criados, ¿verdad? Alguien que sobresale, no sé, en las ciencias, en el arte, en el deporte, mucha gran mayoría, no todos lo aplauden, sino que muchos lo que quieren es bajarle el piso y decir usted, no, ¿qué te pasa? Vení para acá, comportate. ¿Cómo va a ser posible que usted hace poesía? Jamás, usted está loco, ¿verdad? Pero usted es un músico, guitarrista, ¿qué te pasa? O sea, vení para acá, haz lo que todos hacemos, nada más. Póngase en fila y vaya a bretear. Entonces, bueno, es un poco, eso fue como el concepto que comenzamos a desarrollar, pero parte de la primera canción, de La Fuga del Doctor Chapuis, y de repente pues, comienzan a surgir ideas. A mí siempre me ha gustado escribir, comienzo a escribir una historia alrededor de esas ideas. Bueno, irónicamente al final no he publicado totalmente las historias que están escritas desde hace rato, he publicado pedacitos, y lo que más bien me ha servido, los mismos videos me han servido como una plataforma para publicar algunos de esos poemas. Cada pieza tiene alguna razón de ser en esa historia, y eso también viene un poco de las influencias que tenemos mi primo y yo también del rock progresivo, que el rock progresivo cuenta también muchas historias, ¿verdad? Habla mucho de conceptos, no necesariamente es una historia lineal, ¿verdad? Pero también, por lo que siempre he dicho, para mí en la música mis influencias no son solo musicales. Está el rock progresivo como influencia musical, o los bajistas, o los compositores, pero realmente uno se nutre mucho del cine, de la literatura, de las artes visuales, y al final de cuentas eso es lo bonito. Yo creo que por eso es que al final termina siendo una cosa interdisciplinaria, y sí, más pensando como obra, y no como nada más un disco de rock, o un disco de pop, o un disco de rock progresivo, sino que sea algo que la gente pueda degustar. Y para nosotros es más importante que la gente que escuche esto lo ponga a pensar de alguna manera, o a sentir algo emocional que no necesariamente va por el lado del pensamiento, pero también por el pensamiento, a cuestionar. Y por eso es que también nos hemos unido con otros artistas también, y no solo eso, sino también con cosas que nosotros mismos hemos hecho para que sea algo interdisciplinario, y no sea nada más dos bajistas haciendo slap y haciendo un montón de solos. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es, al final de cuentas, expresarnos. Yo diría, puede ser llevar un mensaje, pero hasta el mensaje es relativo, porque para mí el buen arte es el que nace de una manera muy espontánea, como un medio de expresión. Y el mensaje puede ser varios, puede ser diversos también, porque el mensaje depende mucho del receptor, que es el que interpreta a su manera y según su contexto y sus experiencias lo que el artista tal vez estaba diciendo. Desde 1997, Abel enseña el instrumento que tanto lo ha caracterizado por más de 3 décadas. Es bonito, o sea, yo desde que empecé a dar clases de bajo, que fue justamente debido al concierto del Jardín en 1997, cuando terminé el concierto, una ahora amiga, Nicole Vincent, me dijo que si yo daba clases de bajo, que fue bajista después del grupo Nada, el grupo de Kurt Dyer y de Monerat. Y yo le dije, no, yo no doy clases, y ella me insistió, pero bueno, y probemos, y comencé a dar clases. Entonces yo siempre le agradezco a ella, porque a raíz de esas clases yo comencé a dedicarme a eso, y cada vez más a fondo, ¿verdad? Entonces ya llevo casi 30 años de estar en eso, y he dado en academias, he dado de manera privada, he dado a domicilio, he dado en mi casa, de todo. Pero lo de las influencias, a ver, yo trato de ser cuidadoso, primero que todo, bueno, y además también he dado clases de guitarra mucho, y bandas, producir un poco, pero hasta cuando soy productor también yo trato un poco como de, sí, tiro un poco. De hecho, más de un alumno de guitarra se pasó al bajo, y yo digo que no es por culpa mía, pero ellos dicen que sí. Pero bueno, alguna influencia se cuela, ¿verdad? Pero
pero yo pienso que o sea, casi siempre les pregunto mucho qué andan buscando, porque no todo estudiante anda buscando lo mismo, y no es como que yo estoy dando clases en una carrera en la U donde yo tengo que seguir un programa. En las academias a veces tengo que llevar algunas cosas de libros y programas, pero yo en general no es lo mismo el que está estudiando el bajo por hobby, o el que está estudiando porque más bien se pensionó, o el chiquito que está apenas explorando. No le puedo exigir lo mismo que a un estudiante como vos que quiere estudiar una carrera musical y que quiere agarrar la cosa muy en serio, y no es restarle importancia, es más bien es a todos les da uno algo, pero a ciertos estudiantes uno tiene que decir, ok, vamos a ponernos muy estrictos, porque si usted quiere llegar a este objetivo, no es así nomás, ¿verdad? Las influencias, claro, yo a veces muestro cosas de no puedo evitar, porque a mí me gusta enseñar cosas muchas veces se podría decir por testimonio, o sea, por cosas que yo he vivido. Entonces de repente, yo hice esta línea, esta pieza, por cierto, yo hice esta línea abajo, este solo lo hice así, porque por tal y tal cosa, porque la armonía tal cosa, etc. Entonces definitivamente ahí va, o sea, eso se va ahí. Pero también trato de abrirme y también les pregunto, ¿qué les gusta? ¿Quieres sacar una pieza que te gusta a vos? Y voy un poco a eso, y más bien yo me retroalimento y aprendo mucho de los estudiantes, porque a veces he descubierto grupos y cosas chivísimas gracias a ellos. Hasta de videojuegos, de todo me toca. The rhyme of the Asian peppers. Como resultado de esta investigación, podemos observar cómo el entrevistado reconoce las distintas influencias que ha tenido en los distintos proyectos en los que ha trabajado. También cómo reconoce las influencias que han tenido sus colaboradores. Podemos comparar esas influencias con sus obras musicales. Podemos observar la evolución que éste ha tenido desde sus inicios hasta la actualidad. Y podemos observar hasta qué punto deja que estas influencias marquen el aprendizaje de sus estudiantes y hasta qué punto pone límites. Y de todo esto, podemos concluir que estudiar como un artista integra sus influencias permite entender que la creación musical no surge de manera aislada, sino que es resultado de un diálogo constante entre lo que escucha, lo que interpreta y cómo transforma. Esto aporta una visión más realista y profunda del acto creativo. El análisis de cómo Abel Galler incorpora sus influencias en las enseñanzas evidencia que el aprendizaje musical no es solo técnico, sino también cultural y referencial. Esto resulta clave para propuestas pedagógicas contemporáneas, especialmente en contextos juveniles. Estudiar cómo un artista permite que sus influencias se junten con las de sus colaboradores permite la fusión de estilos musicales derivando en estilos únicos y originales. Nos ayuda a comprender cómo funciona la simbiosis en el ámbito artístico y cultural y analizar la forma en la que han surgido los distintos proyectos de Abel Galler nos ayuda a comprender que la socialización y la convivencia conjunta de un entorno o escena musical, en este caso la costarricense, permite no solo la creación de nuevos proyectos y obras, sino también la creación de ideas y estilos musicales nuevos. Esto sería todo por hoy y muchas gracias.